Hola, en este pequeño tutorial vamos a ver eh, cómo trazar gráficas de barras utilizando Matplotlib, obviamente en Python. Bueno, tenemos aquí un archivo que se llama barras. Eh, bueno, lo primero que haremos es importar la librería de Matplotlib, específicamente el módulo pyplot, y vamos a utilizar un seudónimo que es plt. Y bueno, eh, tenemos importado nuestro módulo, lo que vamos a utilizar. Ahora vamos a crear primeramente una ventana utilizando la función figure, eh, obviamente del módulo de pyplot, y enseguida vamos a agregar eh, un access que lo hacemos con add_subplot. El access es, digamos, el eje coordenado en donde nosotros vamos a trazar nuestra gráfica de barras. Luego le ponemos esto que es 1, 1, 1, que indica que vamos a utilizar simplemente un eje coordenado en la ventana, es decir, solamente vamos a tener eh, un access. Eh, Ahora, enseguida vamos a crear nuestros datos. Por ejemplo, yo pongo datos, no sé, puedo poner por ejemplo 10, 8, 9, 10 y 7, por ejemplo. Tenemos 5 datos. Eh, y bueno, tenemos esos datos que vamos a trazar la gráfica de barra de estos datos. Ahora, vamos a utilizar la función var. Para ello ponemos primeramente el access. Le decimos que en ese access vamos a trazar una gráfica de barras con la función var. El primer argumento es un vector, perdón, una lista que indica en qué puntos del eje horizontal se van a trazar las gráficas de barras. Para ello vamos a definir una nueva lista que se llama XX, y va a ser el rango, o bueno, vamos a crear una lista con la función range que vaya desde 0 hasta el número de elementos que tiene nuestra lista de datos. Por ejemplo, aquí le ponemos como primer argumento XX. eh, Como segundo argumento lleva obviamente lo que serían los datos mismos a representar, que es datos. Y bueno, podemos dejarlo por lo pronto así. Y bueno, finalmente vamos a mostrar con PLT Show eh, nuestra gráfica para que nos muestre lo que hemos trazado hasta este momento. Tenemos aquí, como vemos, una ventana. Obviamente tenemos nuestras gráficas de barras trazadas en color azul, eh, ubicadas. Por ejemplo, esta se ubica en el punto 0, esta se ubica en 1, esta en 2, y bueno, así sucesivamente. Esto es para lo que sirve el vector XX. Por ejemplo, si yo cambiara aquí, por ejemplo, que fuera un rango desde 1 hasta la longitud de datos más 1. Es decir, lo que único que va a cambiar es que me va a empezar a trazar de 1, es decir, empieza en la coordenada 1 y termina obviamente en la 5. Y en el caso anterior teníamos simplemente que empezaba a trazar en 0 y terminaba obviamente en 4. Esa es la diferencia o más bien es para lo que se utiliza el vector XX. Bueno, podríamos cambiar otras características, por ejemplo, pasarle argumentos en forma de palabras claves, por ejemplo, especificar un ancho con width, por ejemplo, de 0.5. El ancho se especifica en un valor desde 0 a 1, donde 1 obviamente es el máximo. Podríamos pasar un color también, por ejemplo, una tupla que es un color, por ejemplo 0 para un color verde, por ejemplo así. Veamos el resultado y lo tenemos. Tenemos una gráfica de barras con un ancho de 0.5 y un color verde. Bueno, también podríamos, por ejemplo, aquí vemos que las etiquetas, o bueno, no tenemos etiquetas para cada barra. Por ejemplo, podría ser que cada barra representase alguna característica específica. Por ejemplo, suponiendo que estas fueran calificaciones de ciertos alumnos, podríamos poner, por ejemplo, aquí alumnos, y podríamos crear una lista con nombres.
Por ejemplo, no sé, Jorge, Ana, Juan, Diana, por ejemplo, Pedro. Bueno, tenemos ahí una lista de 5 elementos con nombres, obviamente, de X personas. Y bueno, ahora, ¿cómo haríamos para colocar esos nombres de personas, esa lista de nombres como etiquetas? Lo primero que vamos a hacer es modificar una característica que se llama xtics, que son digamos, como eh, en dónde van a estar ubicadas nuestras marcas, es decir, cómo se va a numerar o cómo se va a etiquetar el eje horizontal. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar XX como el modificador de marca, es decir, en el eje horizontal, eh, aquí es xtics en plural, es decir, nosotros le estamos indicando en dónde vamos a tener una marca, es decir, le estamos diciendo que vamos a tener una en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Por ejemplo, si nosotros, como si tenemos esto, si borramos esto, lo que nos hace es tener una marca a cada punto 5 con incrementos de punto 5. En cambio, si nosotros especificamos de manera explícita, obviamente no, nos hace esto de poner en cada marca en donde corresponde. Y bueno, ahora, pero con ello no tenemos, digamos, los nombres de nuestros alumnos, no los tenemos todavía en nuestra gráfica de barra. Para ello vamos a hacer otra modificación que es xtick labels, que son las etiquetas que va a contener digamos, nuestro eje horizontal, y ello le pasamos como argumento la lista alumnos. Y bueno, obviamente aquí tenemos lo que sería el nombre de cada alumno con su correspondiente, digamos, calificaciones. Eh, Obviamente podríamos ponerle, por ejemplo, también podríamos ponerle una etiqueta en el eje vertical, por ejemplo, ponerle calificaciones para que vaya dando más forma. Por ejemplo, aquí tenemos que dice calificaciones, y bueno, podríamos incluso, digamos, centrar, alinear esto de modo que quede centrado para que tengamos una mejor perspectiva de los datos. Por ejemplo, así. Tenemos centradas los datos, ya no los tenemos pegados, digamos, a esta parte. Y tenemos Jorge, Ana, Juan, Yana, Pedro. Bueno, eh, obviamente podríamos poner más de una gráfica de barra en una misma ventana. Por ejemplo, no sé, podríamos agregar, eh, a cambiar esto, vamos a poner de 1, 2, 1. Con esto le estamos indicando que vamos a utilizar un arreglo de 1 por 2, y este subplot, que es el ax 1, lo estamos ubicando en la posición 1. Vamos a agregar otro axis, que es el 2, y lo vamos a ubicar en la posición 2. Ahora, vamos a hacer esto todo para 1. Esto va a ir en el axis 1. Ahora, para el axis 2 vamos a colocar lo mismo, o algo parecido. Por ejemplo, le digo que el axis 2, bueno, aquí le voy a poner alumnos 1. Por ejemplo, aquí le pongo alumnos 2, otra lista. Y vamos a agregar otros alumnos, por ejemplo, no sé, Pablo, David, Jimena, por ejemplo, no sé, Carlos, eh, Sofía, por ejemplo, o bueno, Sofía. Y bueno, y aquí tenemos alumnos 1 y alumnos 2. Ejecutamos y vemos que tenemos, obviamente, los datos. Aquí tendríamos que extender para que tengamos una mejor perspectiva.
Si la queremos alinear en forma vertical, por ejemplo, podríamos cambiar la forma del arreglo, que tendría dos filas por una columna, que es lo mismo que vamos a utilizar aquí, dos filas, una columna. Y tenemos ahí nuestra primera gráfica de barras y la otra que hemos definido. Y podríamos también, obviamente, como es independiente cada una de la otra, podemos cambiar el color a nuestra conveniencia, dependiendo de lo que nosotros querramos. Tenemos un color rojo y verde. Y bueno, por este video sería todo lo que respecta a las gráficas de barra. Evidentemente existen muchas formas de configurar, como por ejemplo rotar las etiquetas, pero bueno, eso lo estaremos viendo posteriormente. Saludos y hasta el próximo video.